Jamás hubiera pensado que al llegar a los 69 años, mi realidad se desmoronaría al descubrir que 4 décadas de mi existencia eran una gran farsa. Todo comenzó la mañana en que vi a mi esposo Salvador ponerse nervioso como un adolescente al cruzarse con una mujer rubia en el tianguis de Tepatitlán. En cuanto lo observé palidecer y perder el habla, sentí que mi vida se tambaleaba. Lo que Salvador nunca imaginó era que yo, una esposa a la que creyó tener controlada y que pensó que podía dejar de lado, como si fuera un trasto viejo, sería quien le enseñaría la lección más dura de su vida. Lo que pasó en la celebración de San Juan, en aquel pueblito jalisciense, se convirtió en la comidilla de todo el vecindario. Hoy, a 3 meses de distancia, puedo narrar cómo una mujer traicionada logró cobrar la mayor revancha posible. Si tú o alguien que conoces has sentido en carne propia el dolor de una traición, deberías quedarte hasta el final de este relato, porque aquí verás que nunca es tarde para que una mujer recupere su dignidad y haga justicia con sus propias manos. Me llamo Rosa Elena, tengo 69 años, y nunca pensé que el destino me cambiaría la jugada así. Era un martes como cualquier otro en Tepatitlán, Jalisco. El aroma del café colándose por la cocina todavía flotaba en el aire cuando vi a Salvador, mi marido de 72 años, acicalándose con un esmero que hacía años no veía en él. Las manos le temblaban ligeramente al peinarse ese cabello ya plateado, y para mi sorpresa, después de casi 4 décadas juntos, aquel día se perfumó antes de salir a su trabajo en el tianguis. Yo percibía que algo raro pasaba, pero no imaginaba cuán fuerte sería aquel golpe. Por eso, sin avisar mucho, le propuse acompañarlo ese día a ayudarle con las frutas en el puesto. Se puso claramente incómodo, con mi idea diciendo que las cajas pesaban mucho y que el calor estaba fuerte. Pero yo insistí con una sonrisa, aunque ya empezaba a sospechar algo. El tianguis de Tepatitlán siempre ha sido el alma de nuestra comunidad, el lugar donde todos se enteran de todo y los rumores vuelan más rápido que las lluvias de verano. Allí es donde Salvador pasaba sus días vendiendo plátanos naranjas y guayabas traídas de las huertas cercanas. Apenas llegamos me puse a ayudarle a acomodar las cajas, pero en realidad no le quitaba el ojo de encima. Salvador no podía disimular que buscaba a alguien entre los comerciantes. Se le notaba en la mirada revisando con ansiedad los puestos vecinos. Entonces, la vi una señora rubia muy arreglada caminando entre los tenderetes con paso decidido. Al acercarse a nuestro puesto, Salvador se transformó por completo. Se irguió, le regaló una sonrisa que yo no veía en años y la saludó con una confianza que me dejó fría. «Buenos días, Salvador», le dijo ella con una voz dulce, ignorando que yo estaba parada a su lado. «La fruta está preciosa hoy». Él, visiblemente nervioso, apenas pudo contestar lanzándome miradas furtivas. Fue entonces que tomé una decisión que lo cambiaría todo. Me acerqué con la mejor de mis sonrisas y le dije: «Hola, qué gusto conocerte en persona. Soy Rosa Elena, la esposa de Salvador». «¿Y tú eres...?» El silencio que se formó fue abrumador. El rostro de Salvador se puso tan rojo como los jitomates del puesto de enfrente y empezó a tartamudear de una manera que jamás le había visto. Yo soy Sofía», respondió la mujer visiblemente incómoda. «Trabajo ahí en el salón de Concepción», señaló vagamente hacia el centro del tianguis donde estaba el pequeño salón de belleza. Más tarde supe que Sofía tenía 48 años, y desde la forma en que miraba a mi esposo, entendí que no era un simple trato de clienta y vendedor. Había en algo entre ellos una complicidad que me hacía sentir como una extraña en mi propio matrimonio. Continué platicando con Sofía como si nada pasara, halagando su trabajo en el salón y preguntando por su familia mientras por dentro sentía que el alma se me rompía en 1000 pedazos.
Cada sonrisa que compartían era una herida nueva para mí. Cada mirada de complicidad me confirmaba que mi vida de antes estaba a punto de desaparecer. Sin embargo, algo dentro de mí, tal vez el orgullo o la rabia, me llevó a actuar como si no hubiera notado nada. En los días siguientes empecé a observar a Salvador con otros ojos. Noté que se arreglaba con más esmero, que siempre encontraba una excusa para quedarse más rato en el tianguis, y que su ropa traía un perfume que no era el mío. Me sentía viviendo con un extraño, usando el rostro del hombre que creía conocer. El Salvador de antes era un hombre sencillo, que se levantaba antes que el gallo para buscar la mejor fruta, que se quejaba de dolores de espalda al atardecer, que nunca se perdía el noticiero local por las noches. Pero este Salvador era otro, más presumido, más inquieto y sobre todo más mentiroso. Descubrí que se reunía todos los días después de comer en una banca de la plaza principal con Sofía. Justo frente a la iglesia principal, Salvador solía decir que necesitaba sentarse a descansar entre las jornadas de la mañana y la tarde, pero yo bien sabía que ese momento era la excusa perfecta para verse con Sofía. Desde la ventana de nuestro hogar, que daba a una calle paralela a la plaza, los veía compartiendo risas y confidencias que en otros tiempos solo me pertenecían a mí. El dolor que me invadía era tan real como un puño apretando mi corazón, cortándome la respiración. Por 2 semanas mantuve el papel de esposa amigable, saludando a Sofía cada vez que me la topaba. Incluso llegué a felicitarla por su trabajo y a preguntarle por sus hijos, como si realmente nada pasara, fingiendo el papel de la mujer simpática del frutero. Sin imaginar mi verdadera relación con Salvador, Sofía comenzó a contarme sus intimidades. Me confesaba que tenía un romance con un hombre mayor que él la hacía sentir como nadie, que siempre la sorprendía con detallitos. Cada confesión era como una punzada, pero yo necesitaba saber hasta dónde llegaba la infidelidad de mi esposo. Fue una tarde de jueves cuando di con la primera pista demoledora. Salvador había salido como tantas otras veces por fruta, y yo aproveché para revisar nuestros documentos. Mientras buscaba la chequera, descubrí en el fondo del cajón algunos recibos ocultos. Eran compras en tiendas del centro, perfumes, joyería, ropa interior, gastos que al sumarlos representaban casi la mitad de lo que ingresaba a la casa cada mes. Salvador estaba usando el dinero destinado a nuestra despensa, a mis medicinas, para la presión a las cuotas de la casita, para malgastarlo en obsequios para otra mujer. Me senté sobre la cama que compartimos tantos años y lloré como no lo hacía desde que falleció mi madre. Pero entre las lágrimas empezó a germinar dentro de mí una fuerza distinta. No iba a dejar que Salvador me pisoteara y yo callara como tantas otras. Si él quería jugar a las escondidas, le enseñaría que yo también sé jugar. Empecé a planear cómo vengarme, pero antes tenía que saber bien a qué me enfrentaba y cuántos secretos más ocultaba mi marido. No tuve que esperar mucho por una respuesta. Al día siguiente, mientras Salvador canturreaba en la regadera una canción de esas que ya ni recordaba, me animé a revisar bien sus cosas. Con el corazón latiendo a 1000 y las manos sudorosas, abrí su cartera sobre la cómoda. Entre los billetes doblados y las tarjetas gastadas, encontré una nota escrita con la delicadeza de una mujer. Mi amor, no veo la hora de que seamos libres para vivir nuestro sueño. Te amo, Sofía. La fecha era de apenas 3 días atrás. Todo se me nubló y tuve que sostenerme de la pared para no caer. Libres para vivir nuestro sueño. Esas palabras me taladraban el pensamiento. ¿A qué sueño se referían? Volví a dejar la nota donde la hallé y salí del cuarto antes de que Salvador terminara su baño
pero mi mente era puro caos. Preparé el desayuno como cada día untando el pan con mantequilla como le gustaba a Shell. Sin embargo, ahora cada movimiento me parecía un acto vacío. «¿Estás bien, Rosa Elena? Hoy te ves un poco pálida». Eso me dijo Salvador tomando el café. Y por primera vez en semanas me miró de verdad. Durante un instante quise encararlo ahí mismo, lanzarle la nota a la cara, pero algo me detuvo. Tal vez quería saber toda la verdad antes de explotar. O quizá me aterraba que lo que iba a descubrir fuera aún más doloroso de lo que imaginaba. «Solo estoy un poco cansada», respondí con una sonrisa tensa. «Dormí mal anoche». No mentía. Había pasado horas repasando cada detalle, cada mentira que ahora parecía encajar, como piezas de un rompecabezas. Salvador solo asintió y siguió desayunando perdido otra vez en su mundo de secretos. Cuando se marchó al tianguis, tomé una decisión que cambiaría el rumbo de todo. Fui a visitar a mi vecina Clemencia, una mujer de 64 años que conocía de memoria cada movimiento en nuestra calle. Clemencia era de esas personas que siempre tenían los ojos bien abiertos a cualquier novedad. Si había algo que averiguar sobre Salvador, ella seguro tendría información. «Hola, Clemencia». La saludé cuando abrió la puerta aún en bata y pantuflas. «Vine a ver si me convidabas un café si no te molesta». Me recibió con su calidez habitual, pero noté una chispa de lástima en su mirada que me hizo tragar saliva. ¿Será que todos ya sabían de la traición de Salvador? Y yo era la última en enterarme. Nos sentamos en su pequeña terraza desde donde se veía perfecto la calle y la plaza. Clemencia sirvió el café en tazas con flores, mientras yo buscaba cómo tocar el tema sin sonar desesperada. «¿Y cómo van las cosas por aquí?», pregunté como si nada. «¿Ha pasado algo nuevo en la cuadra?», pregunté con fingida ligereza. Clemencia se me quedó viendo un rato antes de hablar, como si estuviera eligiendo con cuidado sus palabras. «Rosa Elena, no sé si me corresponde decírtelo, pero ¿has notado a Salvador algo distinto últimamente?». Su pregunta fue como un balde de agua fría, pero al menos disipó cualquier duda que me quedaba, no eran imaginaciones mías. «¿Por qué lo preguntas?», contesté, esforzándome porque la voz no me temblara. Clemencia suspiró hondo y se inclinó hacia mí. «Lo he visto. Se comporta diferente, más arreglado, sale a horas raras». Dudó, pero luego añadió. «Y varias veces lo he visto en la plaza con una mujer güera. Parecen muy unidos». Sentí que el corazón se me salía del pecho, pero procuré que mi cara no lo delatara. «Seguramente será alguna clienta del mercado», le respondí intentando leerle la expresión. Clemencia negó con la cabeza. «No, Rosa Elena, conozco bien a esa señora. Es Sofía la que trabaja en el salón de Concepción. Y la forma en que se miran no es de clienta y vendedor, ya me entiendes». Las piezas de mi rompecabezas iban tomando forma aunque doliera. Clemencia no se detuvo ahí. «Se ven casi todos los días justo después de comer. A veces se quedan en la plaza más de una hora platicando. Y la semana pasada lo vi entrando al salón donde ella trabaja. No sabía si contártelo, pero me preocupé por ti». Le agradecí su sinceridad y regresé a casa con la cabeza hecha un lío. Ahora tenía la confirmación de boca de otra persona. Sin embargo, aún me faltaba descubrir qué tan profundo era el asunto entre Salvador y Sofía. ¿Era solo un capricho? ¿O estaban tramando algo serio? La nota que hallé sugería que planeaban un futuro juntos. Pero, ¿qué tipo de futuro? Esa noche en la mesa decidí poner a prueba mis dotes de actriz. «Salvador», le dije mientras le servía los frijoles, «me encontré hoy con Sofía en la calle. Muy amable, por cierto. Dijo que eres uno de los fruteros más recomendados de la zona».
Observé su cara de reojo, tragó saliva y apartó la vista. «Así es buena clienta», dijo intentando sonar despreocupado. «Siempre compra lo mejor». Pero yo notaba el sudor en su frente, aunque el ventilador estaba a todo lo que daba. «Me comentó que suelen charlar mucho en la plaza», agregué como quien no quiere la cosa. «Hasta dijo que le das excelentes consejos sobre la vida». Salvador casi deja caer el tenedor. «Bueno, sí, a veces conversamos un poco. Temas del día, ya sabes». Intentó cortarse un trozo de carne, pero la mano le temblaba. «Ya ves, Rosa Elena, en el mercado uno conoce a tanta gente. Casi se vuelve como una familia». Familia. Esa palabra me caló, ¿no? Serían así como veía Ponda Sofía, como alguien de su nueva familia secreta. Apreté los dientes y mantuve el tipo. «Qué bueno que tienes amigos allá. Siempre es mejor rodearse de gente nueva». «No, sí, claro», musitó él, pero ya no le salía la voz tan firme. El resto de la cena fue un silencio espeso. Salvador no tardó en irse al sillón con la tele, dejándome sola con los trastes y mi rabia. Mientras lavaba los platos, decidí cambiar mi estrategia por completo. No iba a enfrentar a Salvador todavía ni a Paca y armarle un escándalo. Mejor me acercaría a Sofía, me haría su amiga, sacaría cada secreto de sus labios, descubriría todos sus planes antes de mover ficha. Esa noche, acostada junto a ese hombre con el que compartí media vida, ya tenía clara mi estrategia de venganza. Salvador dormía como si nada, ignorando que la mujer a su lado iba a convertirse en su peor error. Pero para lograr mi objetivo necesitaba más información. Y ya sabía el lugar perfecto para buscarla. El salón de concepción, el territorio de la mujer que quería destruir mi familia. Al día siguiente, en cuanto Salvador se fue al tianguis, con sus aires de galán, me puse mi mejor vestido azul con flores, el mismo de los domingos, y me arreglé el cabello con esmero. Si iba para entrar a la cueva de la loba, lo haría con toda la dignidad posible. El salón de concepción estaba en una casona antigua sobre una calle paralela a la plaza. Abajo el salón, arriba una tienda de ropa y arriba de todo una pequeña oficina de contabilidad. En cuanto crucé la puerta de cristal me envolvió el aroma de químicos y perfume barato. Todo era pequeño, íntimo, 3 sillones para manicure, 2 lavabos y una pared de espejos. Sofía estaba pintándole las uñas de rojo a una clienta. Al verme se le iluminó el rostro y sentí una mezcla de celos y compasión. «Doña Rosa Elena, qué gusto verla por aquí», exclamó dejando de trabajar un momento. «¿Vino a consentirse las manos?» La manera en que Sofía me saludó con tanta confianza me dejó claro que no tenía ni la menor sospecha de que yo estaba enterada de su relación con mi esposo. Para ella solo era la esposa agradable del frutero, una señora que quizá podría dejarle una buena propina. «Sí vine, Sofía», le respondí luciendo mi mejor sonrisa de señora, bien intencionada. «Mis uñas ya necesitan un toque profesional». Tomé asiento en un pequeño sillón al lado, de donde ella tendía lista para interpretar mi papel de mujer ingenua y cordial. «Qué bonito ambiente tienen aquí, me encanta. ¿Hace mucho que trabajas en este salón?» Sofía sonrió claramente halagada. «Ya casi 5 años, doña Rosa Elena. Empecé ayudando a doña Concepción y mira, ahora ya tengo clientas propias». Noté el orgullo en su tono y por un momento casi olvido que esa mujer estaba desmoronando mi vida. Era evidente que le apasionaba su oficio. Sus manos se movían ágiles mientras me respondía. «¡Qué bien! Es admirable ver a una joven tan dedicada y con clientela fija», le elogié observando cada gesto, cada detalle en su actitud. Sofía lucía su melena rubia, los ojos color miel y esa sonrisa fácil que podría conquistar a cualquiera.
Llevaba una blusa blanca entallada que resaltaba su figura y sus uñas impecables eran la mejor publicidad de su trabajo. Mientras esperaba mi turno, escuchaba las charlas de otras mujeres en el salón. Conversaban sobre esposos, hijos, deudas y los chismes del barrio. Era un ambiente muy de mujeres donde los secretos florecen sin reservas. En ese momento entendí que ese sería el sitio ideal para enterarme de todo. En los salones de belleza las confidencias brotan con naturalidad. Cuando me tocó mi turno, Sofía me llevó a su estación con una amabilidad que parecía casi exagerada. ¿Qué le gustaría hoy? ¿Solo manicura o también pedicura? Pedí solo manicura, así tendría tiempo para charlar sin apresurarme. Mientras preparaba sus utensilios, inicié mi investigación camuflada. ¿Estás casada, Sofía?, le pregunté con el tono cálido de quien pregunta por curiosidad y no por morbo. Por un instante noté en su mirada una sombra de tristeza antes de recomponerse. Sí, doña Rosa Elena, estoy casada. Mi esposo es trailero y casi nunca está. Había algo en su voz que insinuaba que no era precisamente feliz en su matrimonio. Era una puerta a la que valía la pena asomarse. Qué duro, hija. Las relaciones a distancia no son nada fáciles, comenté mientras ella se ocupaba de mis manos. ¿Tienen hijos?, indagué suavemente. Sofía negó con la cabeza y vi que esa pregunta le incomodó. No hemos tenido. Raimundo, mi esposo, siempre dice que hay que ahorrar primero, que luego habrá tiempo para hijos. Raimundo. Ahora ya tenía nombre el hombre que, como yo, era víctima de una traición. Sentí un pequeño golpe de compasión por ese desconocido que trabajaba duro mientras su esposa buscaba cariño en otro lado. ¿Cuánto tiempo llevan juntos?, continué. 12 años, respondió dejando escapar un suspiro cargado de resignación. Lo conocí cuando él todavía vivía aquí antes de volverse camionero. Desde entonces la vida se ha vuelto esto, él, en la carretera y yo esperándolo. En sus palabras se asomaba la amargura de la soledad, el hastío de esperar en vano. Pero aquí tienes amigas. ¿No? ¿Alguien con quien platicar cuando necesitas desahogarte? Pregunté dirigiendo la conversación hacia el tema que realmente me interesaba. El rostro de Sofía se iluminó de inmediato y su sonrisa fue sincera esta vez. Sí, claro. Hace poco conocí a una persona muy especial que me ha ayudado a ver las cosas desde otra perspectiva. Sentí un nudo en el estómago, pero mantuve la compostura. ¡Qué bendición, hija! La amistad verdadera es de las cosas más bonitas que Dios nos puede regalar. ¿Es alguien del pueblo?, Sofía dudó un momento, como midiendo mis intenciones. Sí, es de aquí. Es un hombre mayor sabio muy tierno conmigo. Me entiende como nadie... De pronto se detuvo como si se diera cuenta de que estaba hablando demasiado. Perdón, doña Rosa Elena, no debería estar diciendo estas cosas. Seguramente usted piensa que es raro que una mujer casada hable así de otro hombre. Se notaba que la culpa la carcomía, pero también que tenía una necesidad inmensa de desahogarse. Vi claramente que estaba soportando esa carga sola sin poder compartirla con nadie. No te preocupes, hija, le respondí con ternura falsa. Todos necesitamos a alguien que nos escuche y nos entienda, sobre todo cuando la vida matrimonial se complica. No hay nada malo en tener una amistad que nos dé consuelo. En el fondo, estaba alentando la relación de mi esposo con ella, pero sabía que este camino me acercaría más a la verdad que cualquier reproche. Los ojos de Sofía se humedecieron y me miró agradecida. Es usted muy comprensiva, doña Rosa Elena. No todos lo serían. Pero este hombre me hace sentir valiosa, deseada. Con él no me siento invisible, no soy solo la esposa abandonada que espera en casa.
Cada confesión de Sofía era como un golpe directo al corazón, pero necesitaba escucharla hasta el final. ¿Y es una buena persona, te trata bien?, pregunté haciendo un gran esfuerzo por mantener la voz firme. «Es maravilloso», exclamó ella con una emoción que le iluminaba el rostro. «Siempre me sorprende con detallitos, flores, chocolatitos. Me invita a caminar por la plaza, me cuenta anécdotas de su vida, me hace reír de una manera que pensé ya no podía». No recordaba la última vez que yo me había sentido así de viva, pensaba Sofía. Pero esos regalos venían del dinero que salía de mi propia casa, esas historias y esas risas, que alguna vez fueron mías, ahora las compartía con otra. Cada cosa que Sofía revelaba era como tragar veneno gota a gota, pero aguanté sabiendo que necesitaba la verdad entera. «¿Él también es casado?», pregunté con falsa preocupación de amiga mayor. Sofía bajó la mirada un poco avergonzada. «Sí, pero él me contó que su matrimonio ya se terminó desde hace tiempo, que viven solo como hermanos. Dice que su esposa es mucho mayor que ya, ni se cuida, que no le interesa como mujer». Oír esa descripción, sabía que se refería a mí, me cayó como un balde de agua helada. Mayor, descuidada, desinteresada. Así me pintaba Salvador ante su amante, como una sombra, alguien que ya no merecía amor. El coraje me empezó a arder por dentro, pero logré controlarme. «¿Y tiene intención de separarse?», quise saber, apenas ocultando el temblor en mi voz. «Sí, lo ha pensado», afirmó Sofía ilusionada. «Dice que solo está esperando el mejor momento, que no quiere hacerle daño a su esposa de golpe, pero que pronto podremos estar y vivir nuestro amor sin esconder nada. Vivir nuestro amor en libertad». Exactamente las mismas palabras que leí en aquella nota. Salvador estaba construyendo un futuro para ellos que solo existía si yo desaparecía de su vida. No era solo un engaño, era una traición planeada, un abandono anunciado. Sentada en ese salón oyendo al amante de mi esposo hablar de su futuro juntos, tomé la decisión de no quedarme con los brazos cruzados. No iba a ser solo la víctima de esa historia. Me fui del salón con las uñas impecables y el alma hecha trizas. Las palabras de Sofía resonaban en mi mente mientras caminaba por las calles de Tepatitlán, que de repente sentí ajenas frías. Cada lugar tenía ahora la huella de sus secretos, cada banca de la plaza podía haber sido testigo de sus citas. El pueblo donde creí tener una vida estable se había vuelto un laberinto de mentiras. Al llegar a casa me senté en la cocina y por fin dejé que las lágrimas salieran. Lloré por la mujer ingenua que había sido, por toda la confianza ciega que le regalé a Salvador, por los años invertidos en una mentira. También lloré por Sofía, que era tan víctima como yo, engañada con promesas que él nunca cumpliría. Al final éramos dos mujeres viviendo dos versiones diferentes de la misma mentira. Cuando Salvador regresó a la hora de la comida, lo miré con ojos nuevos, los ojos de quien ya conoce la verdad. Lo noté rejuvenecido, con una energía distinta, como si el dolor ajeno le diera vida. Me contó sobre las ventas de la mañana con un entusiasmo exagerado, inventando clientes y problemas en el tianguis para justificar sus ausencias. «Salvador», dije mientras servía el arroz, fingiendo tranquilidad, «hoy fui a que me arreglaran las uñas al salón de Concepción. Muy lindas todas las muchachas que trabajan ahí». Observé cada gesto suyo. Por poco se le cae el tenedor, pero disimuló rápido. «Ah, sí. ¿Y qué tal te fue?», me preguntó fingiendo desinterés. «Muy bien», Sofía me atendió. «Es buenísima en su trabajo», platicamos un rato largo. Hice una pausa a propósito, dejando que el silencio pesara.
Me contó cosas interesantes sobre su vida. El miedo cruzó por los ojos de Salvador en ese instante. Él tragó saliva y preguntó intentando parecer calmado. ¿Qué cosas te dijo? Yo decidí jugar con él un poco más sobre su marido, que es trailero, lo mucho que se siente sola y que últimamente ha conocido a alguien que le cambió la vida. Salvador se quedó blanco como la pared. Esas chicas del salón puro chisme, ya sabes, dijo nervioso. No hay que creer todo lo que cuentan. Me fascinó verlo desarmarse. Tienes razón, le respondí con una sonrisa que cortaba. Cuando una mujer se enamora, a veces sueña cosas que ni existen, ¿no? El resto de la comida transcurrió en absoluto silencio. Salvador comía casi en automático, claramente sumido en sus propios pensamientos, seguramente intentando descubrir cómo zafarse del enredo que yo había provocado. Apenas terminó su plato, se levantó de la mesa con premura. Hoy tengo que regresar temprano al tianguis. Hay un proveedor nuevo que necesito conocer. Una mentira más. Sabía perfectamente que iba directo a buscar a Sofía para advertirle sobre lo que habíamos hablado y pedirle que fuera más cautelosa. En cuanto lo vi salir, me armé de valor para tomar una decisión difícil. Me iría a la plaza principal a Poesa a observar su encuentro. Necesitaba ver con mis propios ojos si esa cercanía y ternura que Sofía describía era real, si mi esposo de verdad le daba lo que tanto me había negado durante años, o si todo era una fantasía más de él. Me cesé. Me escondí detrás de un árbol grande desde donde tenía vista directa a la banca, donde acostumbraban verse. Justo a las 2 en punto, Sofía Poasa apareció cruzando junto a la iglesia. Unos minutos después, Salvador llegó por el lado opuesto, mirando nervioso a su alrededor, antes de acercarse. Lo que vi después casi me desmaya. Mi esposo, con quien compartí casi 4 décadas de mi vida, abrazó a Sofía con una ternura que hacía mucho no veía en él. Se besaron a plena luz del día ahí en el corazón de Tepatitlán, sin miedo a ser vistos por cualquier vecino. Salvador le sostuvo el rostro entre las manos, le dedicó esa mirada intensa y apasionada que un día creí era solo para mí. Conversaban y reían como si fueran los únicos en el mundo, compartiendo caricias y gestos que llevaban años desaparecidos de mi matrimonio. El dolor fue tan físico que me costó respirar. Sentí que me arrancaban el alma. Ver cómo Salvador era capaz de entregarse así a otra mujer, mientras a mí solo me daba indiferencia y rutina, me dejó destrozada. Pero aún faltaba lo peor. En medio de su charla vi cómo Salvador sacaba un sobre del bolsillo y se lo entregaba a Sofía. Ella lo abrió, y al ver el contenido sus ojos se llenaron de lágrimas de alegría. Se fundieron en un abrazo largo, y por la forma en que se comunicaban, supe que aquel sobre contenía algo muy importante. Tras unos 40 minutos juntos se despidieron con la promesa de volver a verse al día siguiente. Sofía regresó al salón y Salvador tomó camino al tianguis. Yo me quedé unos minutos más oculta detrás del árbol, intentando asimilar la magnitud de lo que acababa de presenciar. No era solo una aventura clandestina ni un romance pasajero. Aquello era una relación profunda, seria, con planes y compromisos reales. Volví a casa hecha pedazos, pero más decidida que nunca a descubrir qué contenía ese sobre. Esa noche, mientras Salvador se entretenía viendo la televisión, inventé una excusa para salir. Le dije que iría a visitar a mi comadre Francisca, que vivía por la zona del salón. En realidad solo quería esperar a que Sofía saliera del trabajo para poder abordarla y sacarle información. A las 6 la vi salir del salón con el rostro iluminado de felicidad. Me acerqué como si el encuentro fuera casual. «Sofía, qué sorpresa verte por aquí».
¿Cómo estás? Ella me saludó con una efusividad contagiosa todavía brillando por la noticia recibida. Ay, doña Rosa Elena. Hoy ha sido uno de los días más bonitos que recuerdo. De verdad, a veces la vida da vueltas hermosas. Su alegría era tan genuina como dolorosa para mí. Me alegra mucho por ti, hija. ¿Te pasó algo especial hoy?, le pregunté forzando mi mejor sonrisa de madre comprensiva. Sofía dudó, pero pudo más su necesidad de compartir la felicidad que la prudencia. ¿Recuerda al amigo especial del que le hablé? Pues hoy me dio una noticia increíble. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía escucharla. ¿Qué noticia te dio?, pregunté temiendo lo que podría venir. Me dijo que por fin va a arreglar todo en su casa, respondió con los ojos radiantes, que ya habló con su esposa sobre separarse en buenos términos y que en unos meses vamos a poder estar juntos sin tener que escondernos. Lo decía con tanta convicción que por un momento me quedé sin palabras. ¿En qué momento había Salvador hablado conmigo de separarse? ¿Cuándo había yo aceptado algo semejante? Vaya, eso sí que va a cambiar todo, alcancé a decir, notando que mi voz sonaba lejana, como si no fuera mía. ¿Y cómo reaccionó la esposa a esa noticia? Sofía pareció confundida por la pregunta. Bueno, me contó que ella se puso triste al principio, pero entendió que era lo mejor, que ya tampoco era feliz en ese matrimonio. Cada palabra que Sofía me compartía era otra prueba de lo lejos que Salvador había llevado su engaño. Había inventado charlas emociones, incluso una aceptación de mi parte que jamás existió. Nos estaba manipulando a las dos, haciéndonos creer en escenarios totalmente opuestos. Lo más aterrador era ver que Salvador no solo quería engañarme, sino borrar mi existencia de su vida por completo. ¿Y ya tienen planes para cuando todo eso pase?, pregunté temiendo la respuesta. Sí, ya vamos adelantando. Él me mostró que ya está tramitando documentos y organizando todo para que las cosas salgan bien desde el principio, contestó ella desbordando ilusión. Incluso me comentó que para junio, durante la fiesta de San Juan, ya podríamos salir juntos como pareja ante todos. Junio. Faltaban solo unas cuantas semanas. Según los planes de Salvador en ese momento, yo ya estaría fuera de su vida y Sofía tomaría mi lugar, como su nueva compañera oficial. La fiesta de San Juan en Tepatitlán, ese evento que yo ayudaba a organizar cada año en la iglesia, desde hace más de una década, iba a ser el escenario donde se mostrarían públicamente como pareja. La ironía de todo eso me resultaba tan cruel que parecía de telenovela. Cuando por fin me despedí de Sofía y regresé a casa, encontré a Salvador profundamente dormido en el sillón, con la televisión encendida y el control remoto en la mano. Me quedé un rato viéndolo, preguntándome cómo era posible haber pasado tantos años creyendo que lo conocía. Esa noche, acostada a su lado en la cama que compartimos desde hace casi 40 años, tomé la decisión más firme de mi vida. Si Salvador quería jugar al juego de las mentiras y la manipulación, iba a descubrir lo que es enfrentarse a una mujer con experiencia que ya no está dispuesta a dejarse humillar. Los días siguientes fueron los más largos y pesados que recuerdo. Cada mañana despertaba con el peso de la traición apretando mi pecho. Pero por fuera mantenía la rutina. Le preparaba el café. Charlaba de cosas sin importancia. Le seguía el cuento con sus historias sobre el tianguis y sus supuestos nuevos clientes. Por dentro, sin embargo, sentía que me iba apagando poco a poco, consumida por una rabia sorda y una tristeza que no me dejaba dormir, pero también por una determinación nueva. Empecé a planear paso a paso cada detalle de mi venganza. Si Salvador pensaba dejarme de lado, como si fuera un trasto viejo, se iba a enterar de que lo que es viejo
también puede ser peligroso. Comencé a juntar pruebas de todo, cada mentira, cada gasto sospechoso, cada momento en que desaparecía sin explicación. La primera parte de mi plan fue convertirme en una clienta frecuente del salón de concepción. Iba cada 15 días a hacerme las uñas, siempre con Sofía, siempre escuchando con paciencia sus relatos sobre cómo avanzaba su historia de amor con mi esposo. Cada conversación era un martirio, pero también era información valiosa para mi estrategia. En una de esas visitas, Sofía, confiando cada vez más en mí, como supuesta amiga, me confesó algo que cambió toda mi perspectiva. Salvador ya la había llevado a conocer nuestra casa. Quiso mostrarme dónde vamos a vivir juntos, doña Rosa Elena, me dijo con los ojos brillando de ilusión. «Qué bonita casa tiene usted». Me contó que era una propiedad heredada de mi familia. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Salvador no solo había metido a su amante en mi hogar, el hogar que me dejó mi madre, sino que estaba prometiéndoselo como si fuera suyo. «¿Cuándo fue eso, Sofía?», pregunté, tratando de no delatar mi enojo. «La semana pasada, una tarde que usted no estaba. Dijo que había ido a visitar a una tía enferma. En realidad yo había ido al médico para mis chequeos anuales. Mientras yo cuidaba de mi salud, Salvador estaba paseando a su amante por la casa donde crecí, como si ya le perteneciera. Inventaba historias sobre nuestra vida, planeaba un futuro, donde yo quedaría fuera de mi propia casa. ¿Y cómo reaccionó su esposa cuando supo de esa visita? Quise averiguar hasta dónde llegaban las mentiras. Sofía se quedó un poco desconcertada. «Bueno, él me dijo que usted ya sabía todo, y hasta había sugerido que viniera para irme acostumbrando al ambiente». Más mentiras. Salvador estaba inventando versiones para ambas, manipulándonos a su antojo. Esa noche lo enfrenté de forma indirecta sobre su ausencia. «¿Qué tal estuvo tu día ayer?» «¿Anduviste mucho rato en el tianguis?», pregunté. Respondió enseguida muy pesado. «Incluso tuve que ir hasta Guadalajara a buscar unas frutas especiales para un pedido». Lo miré directo a los ojos, viendo cómo mentía sin remordimiento. Sentí un frío desconocido, como si tuviera a un extraño en casa. Fue en ese momento cuando descubrí algo más que casi me hizo perder el control por completo. Rebuscando en el cajón donde siempre guardábamos los documentos importantes, noté de inmediato que faltaban varios papeles. La escritura de la casa, mi acta de nacimiento y los papeles de la notaría sobre la herencia de mi madre. Todo había desaparecido sin dejar rastro. Salvador no solo planeaba dejarme, también estaba ideando cómo quitarme lo poco que era mío. Aquella madrugada, mientras él dormía profundamente a mi lado, me armé de valor y revisé sus cosas en silencio. Encontré los documentos escondidos en una carpeta vieja al fondo del armario, acompañados de otros papeles que jamás había visto. Había consultas con abogados, borradores de contratos, papeles sobre separación de bienes. Salvador llevaba meses preparando todo para quedarse legalmente con la casa y mis pertenencias. Con las manos temblando de coraje, saqué mi celular, ese que Manuel, nuestro hijo, me había dado en mi cumpleaños, y fotografié todos los papeles. Era un aparato sencillo, pero hacía buenas fotos y grababa audio. Habilidades que Manuel me había enseñado pacientemente y que ahora, sin querer, me estaban salvando la vida. Coloqué todo en su sitio con mucho cuidado, volví a la cama y fingí que dormía junto al hombre que estaba planeando destruirme por completo. En los días siguientes empecé la segunda parte de mi venganza, acercarme a las personas clave de la vida de Salvador y Sofía. Primero fui a visitar a doña Remedios, la madre de Salvador, que vivía en un rancho a las afueras de Tepatitlán. Con sus 94 años seguía teniendo una mente clara y un corazón enorme. Siempre me quiso como una hija,
y sabía que no aprobaría en absoluto el comportamiento de su hijo. Doña Remedios, le dije durante una visita, ¿ha notado algo raro en Salvador últimamente? Ella frunció el ceño inquieta. ¿A qué te refieres, Rosa Elena? Entonces, con mucho tacto, le hablé de los cambios que había notado en él, sin mencionar la infidelidad. Anda muy diferente, más presumido, sale a horas raras y gasta dinero en cosas de las que no me habla. Doña Remedios se quedó preocupada, claramente afectada. «Rosa Elena, ¿tú crees que mi hijo anda metido en algo malo?», me preguntó con la voz temblorosa. «No lo sé, doña Remedios. Solo sé que el Salvador con el que me casé ya no es el mismo. A veces siento que vivo con un desconocido. No estaba inventando nada. Solo compartía mi tristeza con la única persona que podía entenderme. Al mismo tiempo, me puse a investigar más sobre la vida de Sofía. Descubrí que Raimundo, su esposo, volvería al pueblo la próxima semana para pasar unos días en casa. Vi ahí una oportunidad perfecta para la siguiente parte de mi plan: dejar que la verdad saliera a la luz de forma natural, como una casualidad del destino. Hablando discretamente con vecinas y conocidos, supe que Raimundo era un hombre trabajador y decente que mandaba todo su salario a su casa y confiaba plenamente en Sofía. Todos lo respetaban y hablaban bien de él entre los traileros. Saber que él también era víctima de una traición solo aumentó mis ganas de desenmascarar a Salvador y Sofía. Fue entonces cuando ocurrió algo que casi tiró por la borda todo mi plan. Una tarde, mientras me hacía la amiga de Sofía en el salón, ella me soltó una noticia que me dejó helada. «Doña Rosa Elena, tengo algo increíble que contarle. Estoy embarazada. Sentí que se me caía el mundo encima. Sofía a su edad esperaba un hijo de Salvador. ¡Qué alegría, hija!», logré balbucear, sintiendo como si me hubieran dado una bofetada. «¿Y ya le contaste al papá, Sofía?», asintió con los ojos llenos de ilusión. «Sí, ya lo sabe». Se puso tan feliz que no se lo creía. Me dijo que ahora sí tiene que arreglar su situación cuanto antes, que quiere casarse conmigo y que juntos vamos a criar a nuestro bebé. ¡Nuestro bebé! Esa frase retumbaba en mi cabeza como campanadas de funeral. Salvador, a sus 72 años, iba a volver a ser padre, a empezar una nueva vida, a formar otra familia, mientras a mí me dejaba atrás como si fuera un objeto sin valor. El dolor era tan fuerte que apenas pude terminar la manicura sin venirme abajo. Llegué a casa tambaleándome, destrozada por dentro y por fuera. Me senté en la cocina, la misma donde cociné miles de veces para Salvador, donde soñamos con el futuro de nuestro hijo Manuel, donde planeamos juntos una vida que ya no existía. Ahora él tendría los nietos que tanto anhelamos, pero con otra mujer en una casa que debería seguir siendo mía, usando el dinero que nos pertenecía a ambos. Sin embargo, fue justo en ese instante de mayor desesperación cuando algo dentro de mí se volvió sólido y claro como nunca antes. Si Salvador pensaba que podía deshacerse de mí tan fácil, después de aprovecharse de mi amor durante casi 40 años, estaba profundamente equivocado. Si él quería jugar sucio, iba a descubrir de lo que era capaz una mujer herida y furiosa. La batalla estaba declarada y yo pelearía con todo lo que tuviera a mi alcance. La noticia del embarazo de Sofía me dejó devastada durante 3 días. Lloré hasta quedarme sin fuerzas, con un dolor en el pecho tan intenso que llegué a pensar que estaba a punto de sufrir un infarto de puro dolor. Pero al 4.º día algo se quebró y se transformó dentro de mí. El sufrimiento se convirtió en una rabia fría, en una calma calculadora que jamás había sentido antes. Si Salvador quería borrarme de su vida y destruirme, iban a probar un poco de su propia medicina. Empecé a documentar todo con un cuidado casi obsesivo, cada salida rara,
cada mentira, cada peso que no cuadraba en la casa. Con la ayuda de mi hijo Manuel, que sin saberlo me había enseñado a usar el celular, para más que llamadas instalé una aplicación que grababa todo. Empecé a registrar las llamadas secretas de Salvador en el patio, esas conversaciones en voz baja y con tono de enamorado claramente dirigidas a alguien que no era yo. Durante 2 semanas fui juntando pruebas, como quien acumula armas antes de una batalla. Fotos de Salvador entrando al salón de concepción, grabaciones de sus pláticas románticas con Sofía, imágenes de los papeles que había escondido, registros de los gastos que hacía en secreto. Cada evidencia era una pieza más para armar el golpe final. Todo cambió el día que descubrí que Salvador tenía agendada una cita con un abogado en Guadalajara la semana siguiente. Escuché gracias a una grabación cómo explicaba que quería separarse en buenos términos, pero asegurando su parte en la casa. Doctor, la casa es mía por derecho. Mentía sin pudor, pero está ni a nombre de mi esposa, porque fue herencia de su familia. Necesito asegurarme de que me quede la mitad. Esa misma noche llamé a Manuel, que vivía en Monterrey. Mi hijo honesto y trabajador se quedó sin palabras cuando le conté parte de lo que estaba sucediendo. «Mamá, ¿de verdad estás segura?», me preguntó sin dar crédito. «Papá siempre fue un hombre de familia». No me atreví a decirle que Sofía estaba embarazada. Eso hubiera sido demasiado cruel para contarlo por teléfono. «Manuel, necesito que vengas este fin de semana», le pedí. «Hay cosas importantes que tienes que ver con tus propios ojos». Percibí en su voz la preocupación, pero aceptó venir. Tener a mi hijo conmigo era fundamental para lo que venía. Necesitaba que al menos uno de los míos supiera la verdad antes de que todo se viniera abajo. Mientras tanto, seguía yendo al salón de belleza, manteniendo la fachada de amiga inocente de Sofía. Era un martirio escucharla hablar sobre los preparativos para el bebé, sobre cómo Salvador estaba ilusionado con volver a ser padre, sobre los sueños y planes que hacían juntos. Cada confesión era como un alfiler clavándose en mi pecho, pero necesitaba cada detalle para no fallar cuando llegara el momento. Fue en una de esas charlas que Sofía, sin poder contener la emoción, me soltó la noticia que había estado esperando. «Doña Rosa Elena, mi marido Raimundo, regresa este fin de semana. Hace mucho que no lo veo y tengo que contarle sobre los cambios que hay en mi vida. Todavía no le había dicho nada sobre el embarazo ni tampoco sobre la relación con Salvador. Eso pensé podría cambiarlo todo. Qué bueno que van a poder verse», hija, le respondí aparentando entusiasmo. Le respondí con una alegría que no sentía en absoluto. El matrimonio necesita diálogo y sinceridad. Estoy convencida de que Raimundo entenderá tu situación. Sofía se notó inquieta tras escucharme. «¿Usted cree que debería decirle todo de golpe?» «Sobre estar enamorada de otro hombre, sobre el embarazo, sobre mi deseo de separarme». «Claro, hija», le aseguré fingiendo seguridad. «Un hombre que quiere de verdad solo quiere ver feliz a la mujer que ama, aunque no sea a su lado». Literalmente estaba animando a Sofía a soltar la bomba en casa, sabiendo que ese caos era exactamente lo que necesitaba para que mi plan funcionara. Ese sábado Manuel llegó desde Monterrey con el rostro lleno de preocupación. A sus 45 años, mi hijo era un hombre íntegro y responsable chofer en una empresa reconocida, casado con una mujer de bien padre, de 2 adolescentes. La tristeza en su mirada cuando le mostré todas las pruebas de la traición de su padre fue algo que jamás olvidaré. «Mamá, no puedo entenderlo», murmuró con la voz entrecortada mientras veía las fotos de Salvador con Sofía. «¿Cómo pudo hacernos esto después de tanto tiempo juntos?
Cuando le enseñé los documentos sobre los intentos de Salvador de apropiarse de la casa, Manuel no pudo contener la rabia. Esto no es solo una traición, esto es delito. No puede simplemente quedarse con lo que es tuyo. Manuel, hijo, le dije con calma, tu padre ya hizo su jugada. Ahora es mi turno. Le conté mi plan. Le expliqué que en la fiesta de San Juan, dentro de 2 semanas haría que toda la verdad saliera a la luz, delante de todo el pueblo. Tu padre quiere presumir públicamente su relación con Sofía ese día. Pues bien lo va a hacer, pero no de la manera que él espera. Manuel intentó hacerme cambiar de opinión. Mamá, ¿no sería mejor hablarlo primero entre nosotros? Tratar de arreglarlo en privado. Pero yo ya no estaba para negociaciones. Hijo, tu padre tuvo meses para arreglar esto conmigo. Prefirió mentir, robar y planear mi ruina. Ahora el juego cambió. Esa noche, después de que Manuel volvió a Monterrey, prometiendo regresar para la fiesta, terminé de ajustar todos los detalles de mi estrategia. Fui a ver a doña Concepción, la dueña del salón de belleza donde trabajaba Sofía. Doña Concepción era una mujer de 65 años muy estimada en la comunidad, exmaestra, conocedora de todas las historias de Tepatitlán. Doña Concepción, le dije, necesito contarle algo muy delicado. Le mostré algunas pruebas y le expliqué toda la situación. Se quedó en shock. Rosa Elena, esa muchacha, está destruyendo un matrimonio de tantos años y encima engañando a su propio esposo. Exactamente, le respondí. Por eso necesito su ayuda para que la verdad salga a la luz. Le pedí que fuera mi aliada en la fiesta, que estuviera atenta y sirviera de testigo junto a otras personas respetadas del pueblo. Doña Concepción, indignada por la conducta de su empleada, aceptó sin dudar. El siguiente paso fue acercarme a Raimundo. El domingo por la mañana, cuando supe que ya había regresado, me dirigí a la casa donde vivía con Sofía. Era una vivienda sencilla en la orilla del pueblo, bien cuidada pero modesta. Raimundo estaba lavando su camión frente a la casa cuando me acerqué. «Buenos días. Usted debe ser Raimundo, el esposo de Sofía», saludé con amabilidad. «Soy Rosa Elena, clienta del salón. Siempre escucho a Sofía hablar muy bien de usted». Raimundo, un hombre moreno y robusto de unos 50 años, me devolvió la sonrisa. «Mucho gusto, doña Rosa Elena, claro que sé quién es usted. Mi esposa siempre habla de su simpatía. Platicamos unos minutos sobre el trabajo, el pueblo, el movimiento del salón». Raimundo se veía como un hombre sencillo, honesto, enamorado de su esposa y orgulloso de poder darle lo mejor a la familia. Saber lo que le esperaba me partía el corazón, pero también reafirmaba mi decisión. «Sofía es una mujer afortunada», le dije al irme. «Tener a su lado a un hombre tan trabajador y entregado es una bendición». Raimundo sonrió emocionado. «No, doña Rosa Elena, la suertuda soy yo. Mi esposa es maravillosa. Es responsable, me cuida la casa, siempre me recibe con los brazos abiertos». Regresé a casa con el alma pesada, pero con el objetivo bien claro. En 2 semanas, durante la fiesta de San Juan, con todo Tepatitlán como testigo, haría que los mentirosos y los infieles recogieran lo que sembraron. Salvador aprendería que después de 40 años no era tan sencillo dejar en el olvido a la mujer que siempre estuvo a su lado. Y Sofía pronto aprendería que meterse con la familia de otros trae consecuencias que nunca se imaginó. La guerra estaba en marcha y yo estaba lista para dar la última batalla. La semana previa a la fiesta de San Juan fue la más tensa que había vivido. Cada día sentía como si caminara con una bomba de tiempo atada al pecho. Salvador seguía con su rutina de engaños y falsedades, sin sospechar el huracán que se le venía encima. Sofía seguía flotando de felicidad con su embarazo y los planes para el futuro,
sin tener idea de que todo su castillo de ilusiones iba hasta venirse abajo en cuestión de días. Yo por fuera mantenía mi papel de esposa ingenua y confidente fiel, mientras por dentro contaba las horas para ejecutar mi venganza. El lunes de esa semana infernal pasó algo que casi me hizo perder los nervios. Llegué temprano del mercado y encontré a Salvador hablando por teléfono en voz baja en el patio. Me escondí detrás de la puerta de la cocina y escuché una conversación que me heló la sangre. Amor, ya está todo arreglado con el abogado. La próxima semana le llevo los papeles para que los firme. Le expliqué que es una simple formalidad para organizar los bienes, que no cambia nada entre nosotros. Papeles para que yo firmara. Salvador pensaba engañarme para que yo misma firmara mi sentencia. Seguí escuchando con el corazón a punto de estallar. No te preocupes, mi vida. A fin de mes estaremos libres. La casa será nuestra y nuestro hijo nacerá en un hogar de verdad. No en esta mentira en la que he estado tantos años. Una mentira de 40 años. Mi vida entera, mi amor, mi lealtad resumidos a una farsa que Salvador quería borrar de un plumazo. En ese momento cualquier sombra de duda se disipó para siempre. Salvador había elegido convertirme en su enemiga. Ahora iba a saber lo que era tener a una verdadera rival. El martes Sofía me dio la última pieza para mi estrategia. Doña Rosa Elena convencía a mi esposo para que me acompañe a la fiesta de San Juan. No suele gustarle, pero esta vez insistí y aceptó. Sería la primera vez en años que ella iría así a una fiesta del pueblo con Raimundo. Perfecto. Ahora él presenciaría con sus propios ojos la verdad sobre su esposa. Qué alegría, hija, le dije sonriendo con mi mejor cara de inocente. Qué bueno que disfrutarán la fiesta juntos. Siempre es importante que los matrimonios se vean en los eventos del pueblo. Sofía sí, asintió sin notar el filo de mis palabras. Sí, y quién sabe, quizá aproveche para hablarle de los cambios que están pasando en mi vida. Seguía planeando confesarle todo a Raimundo en la fiesta. Mejor imposible. Todos los actores principales estarían presentes cuando estallara la bomba. El miércoles, pasando por el tianguis, le pregunté a Salvador Amor: ¿vas conmigo a la fiesta de San Juan el sábado? Hace mucho que no vamos juntos a un evento así. Su reacción fue inmediata. Nerviosismo, evasivas, buscando una salida. Ay, Rosa Elena, este año quería quedarme en casa. Me siento algo cansado y esas fiestas son para los jóvenes. Le sonreí con picardía. No digas eso, Salvador. Si te ves más enérgico que nunca últimamente. Ya confirmé nuestra presencia con el padre Antonio. Mentí, pero ver la expresión de pánico en su cara valía la pena. Lo veía calcular cómo estar en la fiesta con su esposa, cuando también le había prometido a su amante que se presentarían juntos. El dilema era un espectáculo delicioso. El jueves llevé a cabo una de las jugadas más arriesgadas de mi plan. Fui al salón de belleza y mientras charlaba con Sofía solté casualmente: «Hija, ¿puedes creer la coincidencia? Mi marido me dijo que conoce a tu amigo especial. Según entendí, trabajan cerca en el tianguis». Sofía se quedó helada. «¿Cómo dice doña Rosa Elena?», preguntó casi tartamudeando. Sí, cuando le comenté que estabas enamorada de alguien me dijo que debe ser Salvador, el que vende fruta cerca del salón, que siempre los ve platicando. Hice una pausa larga observando el miedo crecer en su mirada. Pero yo le dije que no podía ser el mismo porque sería una situación bien complicada. ¿No crees? Salvador lleva décadas casado con una buena mujer. El rostro de Sofía se puso pálido como una sábana. Sabía que su marido conocía a Salvador. No pudo ni articular palabra. «Claro, hija.
Salvador y tu amigo se ven todos los días en el mismo tianguis desde hace años. Es más, mi esposo siempre le compra frutas a él. El mundo es más chico de lo que parece, ¿verdad? Sembraba así una semilla de pánico en la mente de Sofía, dejándola imaginar que quizá yo sabía mucho más de lo que aparentaba. Doña Rosa Elena murmuró con voz temblorosa. Usted sabe que Salvador y yo, que nosotros... La interrumpí con una sonrisa llena de aparente inocencia. Sé que Sofía, que son amigos, claro que sí. Es normal que la gente que trabaja tan cerca se haga cercana. Sofía quedó perpleja sin estar segura si yo realmente no entendía nada o si fingía a propósito. La dejé en esa duda tortuosa. Era clave para mi plan que Salvador y Sofía llegaran a la fiesta de San Juan, completamente descolocados, sin saber cuánto sabía realmente yo. El viernes, a solo un día de la fiesta, se dio la conversación final que selló el destino de todos. Salvador llegó a casa notablemente alterado y me buscó en la cocina. Rosa Elena, acerca de la fiesta mañana, creo que lo mejor es que no vayamos. No me siento bien, creo que me va a dar gripe. El doctor dijo que no debo andar en multitudes. Más excusas sin sentido. ¿De qué hablas, Salvador? Respondí firme. Estás perfectamente sano. Ya avisé a medio pueblo que vamos juntos, no puedes faltar ahora. Insistió un par de veces, pero yo no cedí. No, Salvador. Vamos a ir. Esta noche será inolvidable. Te lo prometo. Esa noche, acostada a su lado mientras él daba vueltas sin poder dormir, repasé mentalmente cada paso de mi plan. Al día siguiente, en esa fiesta donde estaría todo Tepatitlán, delante de centenares de testigos, haría la mayor revelación que se había visto en el pueblo. Salvador descubriría lo peligroso que es traicionar a una mujer que amó tanto. Sofía entendería que destruir familias tiene un precio. Y Raimundo por fin sabría con quién compartía su vida mientras él sudaba en la carretera. La fiesta de San Juan iba a quedar grabada para siempre en la memoria de todos, aunque no por las razones que esperaban. Meses de sufrimiento recopilando pruebas, tejiendo alianzas. Todo culminaba esa noche. Salvador pensaba que iba a la fiesta del brazo de su esposa ingenua mientras planeaba encontrarse con su amante embarazada. Sofía creía que sería el día en que por fin le presentaría su gran amor a su esposo y pondría todo sobre la mesa. Raimundo soñaba con una velada romántica junto a su mujer, después de tanto tiempo fuera de casa. Todos estaban equivocados. Yo, Rosa Elena, iba a convertir la noche más alegre del año en la mayor pesadilla de la historia del pueblo. Tenía todo listo. Solo faltaba encender la mecha. El sábado amaneció despejado con el cielo abierto y limpio, el clima perfecto para una fiesta y para una catástrofe. Me desperté antes del amanecer, me serví café en la cocina y repasé mentalmente cada movimiento. Sentía el corazón galopando, pero no era nerviosismo, era la adrenalina de quien está a punto de cobrar justicia. Finalmente había llegado el día de mi revancha. Salvador despertó con el rostro tenso y enseguida intentó otra vez convencerme. Rosa Elena, creo que tengo un resfriado. Mejor nos quedamos en casa hoy. ¿Sí? Le sonreí una sonrisa que debía de haberle dado escalofríos. Salvador, esta noche vamos a la fiesta. Eso es definitivo. Debió notar el tono en mi voz porque no se atrevió a decir nada más. A las 6 de la tarde me arreglé con esmero, elegí mi vestido azul favorito, el mismo que usé el día de nuestra boda. Me sentía fuerte, digna, lista para enfrentar lo que viniera. Salvador, a regañadientes, se preparó intentando estirar el tiempo lo más posible antes de salir. Llegamos a la plaza principal cerca de las 7:30, justo cuando la fiesta estaba en todo su esplendor.
El aroma de los tamales, elotes asados y ponche llenaba el aire. Los banderines de colores ondeaban y el mariachi hacía bailar a los presentes. Era la noche perfecta, hasta que se convirtiera en la más amarga de todas. Casi en la entrada vi a Sofía llegar del brazo de Raimundo. Ella vestía un vestido amarillo de flores. Su embarazo ya era evidente para quien sabía mirar. Raimundo parecía el hombre más feliz, saludando a todos, sonriendo a su esposa con orgullo. Ver a ese hombre honesto, entregado, me llenó de una mezcla de tristeza y fuerza. Salvador, mira. Allí está Sofía con su esposo. Dije lo suficientemente alto para que la gente alrededor escuchara. Vamos a saludarlos. El miedo en la mirada de Salvador fue inmediato. Trató de tironearme hacia otra dirección, pero yo ya avanzaba decidida con paso firme hacia Sofía y su esposo. «Sofía, qué alegría encontrarte aquí», dije con un entusiasmo tan exagerado que nadie podría sospechar la tormenta que se avecinaba abrazándola, como si fuéramos las mejores amigas. «Y este debe ser el famoso Raimundo. Tu esposa siempre habla maravillas de usted». Raimundo, algo tímido, me devolvió la sonrisa mientras Sofía se quedaba pálida. «Rosa Elena es una clienta muy especial del salón», explicó Sofía apresuradamente. «Mucho gusto, doña Rosa Elena», respondió el cortés. «Sofía siempre menciona lo mucho que platica con usted, dice que es una mujer muy sabia». Sus palabras me golpearon. Ese hombre realmente admiraba y quería a su esposa, sin saber todo lo que ocurría a sus espaldas. «Ay, Sofía y yo somos como hermanas», afirmé mirando a Sofía fijamente. «Hablamos de todo, ¿verdad, hija? Incluso de temas delicados de los que duelen». Sofía tragó saliva y entendió al instante el mensaje oculto. Fue ahí cuando lancé la última pieza del juego. «Raimundo, te presento a mi esposo Salvador. Seguro lo conoces del tianguis». «Cierto, amor». El pánico de Salvador era tan evidente que ni lo disimuló. Raimundo le tendió la mano cordial. «Salvador, un placer. Sofía dice que usted vende la mejor fruta de todo el tianguis». Siguió un silencio incómodo, casi insoportable. Salvador y Sofía se miraron con el terror dibujado en el rostro, mientras Raimundo y yo esperábamos alguna reacción. Entonces apareció Manuel por detrás, mi hijo, fiel a su palabra. «Mamá, acabamos de llegar», dijo, y su presencia era fundamental para el paso final. «Manuel, qué alegría, ven, saluda. Te presento a Sofía, su esposo Raimundo, y claro, a tu padre», añadí cargando la última palabra con todo el peso de la traición. Manuel saludó a todos con cortesía, pero en sus ojos vi que estaba preparado para acompañarme en lo que venía. Sabía que sería mi respaldo y mi testigo ante todos. «Qué bonita fiesta», comentó. «Parece que todo el pueblo decidió venir hoy». Y era cierto, alrededor nuestro. Familias, amigos, comerciantes. El padre Antonio, doña Concepción, la vecina Clemencia, todos los conocidos del pueblo, se reunían entre risas y música. Todo estaba puesto para la revelación. «Oigan», anuncié lo bastante fuerte para llamar la atención de los que estaban cerca. «¿Qué les parece si buscamos una mesa grande y nos sentamos todos juntos? Así podemos platicar mejor». Antes de que alguien pudiera rechazar la propuesta, ya estaba guiando al grupo a una mesa amplia cerca del kiosco, donde el bullicio permitía escuchar bien. Nos sentamos en círculo, yo entre Salvador y Manuel. Raimundo junto a Sofía, quien no podía ocultar el nerviosismo. La tensión en el aire se sentía como electricidad antes de una tormenta. «Qué bonito estar todos juntos», dije fingiendo alegría. «Raimundo, hace meses que escucho a Sofía hablar de lo trabajador y dedicado que eres como esposo». Raimundo sonrió satisfecho. «Gracias, doña Rosa Elena, pero la afortunada soy yo».
Mi esposa es admirable, cuida la casa. Siempre me recibe con cariño tras mis viajes. Cada palabra era una daga para Sofía, que apenas podía sostener la mirada. Qué hermoso, Raimundo, proseguí. Un matrimonio basado en la confianza es una fortuna hoy en día. ¿No es cierto, Salvador? Mi esposo sudaba, incapaz de pronunciar palabra. Por cierto, Sofía, ¿por qué no le cuentas a tu marido sobre las charlas que hemos tenido sobre tus novedades? Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas de pánico. Doña Rosa Elena, balbuceó. ¿De qué novedades hablas, amor?, preguntó Raimundo, sonriendo, ajeno aún al drama que se acercaba. Fue entonces cuando me puse de pie y, elevando la voz para que varios alrededor escucharan, solté. Raimundo, Sofía tiene algo muy importante que decirte sobre ese otro hombre al que lleva amando meses, sobre el bebé que espera de él y sobre los planes que han hecho para irse a vivir juntos. El silencio que invadió la mesa fue tan denso que parecía que el tiempo se había detenido. Raimundo se puso lívido. Sofía rompió en llanto y Salvador intentó ponerse de pie para desaparecer, pero Manuel, mi hijo, le sujetó del brazo con firmeza. «Siéntate, papá. Todavía no hemos terminado». «¿De qué habla doña Rosa Elena?», preguntó Raimundo con la voz quebrada, mirando a su esposa. «¿Qué historia es esa?» «Sofía». Sofía intentó negar todo, pero ya estaba sacando de mi bolso las fotos impresas, ella y Salvador, en la plaza, mensajes guardados, notas con fechas y pruebas reunidas durante meses. «Raimundo, el otro hombre es Salvador», dije, señalando a mi exmarido. «El hombre con el que compartí 4 décadas de matrimonio y que lleva meses traicionándome contigo. Se encuentran todos los días en la plaza, hicieron planes de mudarse juntos a otra ciudad y ella está esperando un hijo de él». La explosión fue instantánea. Raimundo se levantó como un toro, con la furia pintada en el rostro, encarando a Salvador. «¡Miserable! ¿Cómo te atreviste a destruir a mi familia?». Salvador balbuceó, buscando palabras que no encontraba. «Raimundo, espera, puedo explicarlo». «¿Explicar qué?», rugió Raimundo. «Que embarazaste a mi esposa, que lo planeaban a mis espaldas mientras yo sudaba en la carretera para mantener un techo». Sofía apenas podía respirar entre sollozos, intentando tomar la mano de su esposo. «Raimundo, por favor, perdóname. Me enamoré, no pude evitarlo. Pero yo aún no había terminado. Y hay más, Raimundo». Mi voz era tan firme como una sentencia. «Salvador te dijo que llevaba 2 años separado de mí, que yo solo era una inquilina en mi propia casa. Le prometió una herencia que jamás existió. La llevó a conocer la casa que heredé de mi madre y le dijo que ahí vivirían juntos. Ya medio pueblo se había dado cuenta y todos se iban acercando. El padre Antonio se aproximó preocupado. Doña Concepción negaba con la cabeza y decenas de vecinos cuchicheaban sobre el mayor escándalo en la historia del pueblo. «Y eso no es todo», dije, sacando otros papeles. Salvador falsificó documentos para intentar que yo firmara la transferencia de mi propia casa. Quería dejarme en la calle y quedarse con todo. Manuel intervino indignado. «Papá, ¿cómo pudiste llegar tan lejos? ¿Cómo traicionaste así no solo a mamá, sino a toda tu familia?». Salvador finalmente trató de justificarse. «Hijo, tienes que entenderlo. Yo no era feliz». Sofía me dio una nueva oportunidad. «A costa de 3 familias», rebatió Manuel, la voz cargada de rabia. «A costa de robar a mi madre y destrozar la vida de un hombre decente como Raimundo». «¿Eso es felicidad para ti?». Alrededor nuestro la multitud murmuraba entre consternación y rechazo. Raimundo, aún en shock, logró hablar. «Sofía, ¿es cierto? ¿Estás embarazada de él?». Sofía asintió, llorando, incapaz de mentir. «¿Y planeaban huir juntos?».
Otro movimiento afirmativo. Mientras yo mandaba cada peso a casa, ustedes gastaban mi dinero en citas y regalos. Raimundo, ¿puedo explicarte? Balbuceó Sofía, pero él la detuvo en seco. No quiero escuchar más. Durante 12 años trabajé para construir este hogar, y ustedes lo destruyeron en un instante. Luego se volvió hacia Salvador. Y tú, cobarde, te aprovechaste de mi ausencia para conquistar a mi esposa. ¿Qué clase de hombre eres, Salvador? Ya perdido, intentó su última defensa. Raimundo, lo podemos arreglar. Te compensaré económicamente. ¿Compensarme? ¿Cómo se paga una traición, la mentira, el dolor? Con dinero. El padre Antonio por fin pudo acercarse. Hijos, intentemos arreglar esto sin violencia como Dios manda. Pero lo interrumpí. Padre, usted que predica sobre la familia y la fidelidad, ¿qué opina de un hombre que traiciona a su esposa tras 40 años y deja embarazada a la mujer de otro? El sacerdote incómodo bajó la mirada sabiendo que ni sus palabras podrían limpiar aquello. Era cuestión de justicia, no de religión. Entonces Sofía, desesperada, me acusó: doña Rosa Elena, usted sabía todo desde el principio. Se hizo mi amiga solo para vigilarme. Le sonreí fría. Así es, hija. Fingí como ustedes fingieron que no estaban destruyendo mi vida. La diferencia es que yo protegía lo que me correspondía. La fiesta de San Juan había terminado, convertida en el mayor juicio público de la historia del pueblo. Salvador, humillado y acorralado, todavía intentó una última jugada. Rosa Elena, vámonos a casa, hablemos en privado. Podemos solucionar esto entre nosotros. Su petición resonó en toda la plaza, pero mi respuesta fue firme y clara. ¿Solucionar qué, Salvador? Los 40 años de matrimonio que convertiste en una mentira. Los papeles que falsificaste para quitarme mi herencia. El hijo que ahora tendrás con otra mujer, Raimundo, que hasta entonces se había mantenido de pie como una estatua, tomó su decisión. Sofía, cuando lleguemos a casa recoges tus cosas y te vas. Ya puedes hacer tu vida con tu amante, pero esta casa se queda conmigo. Cada peso lo trabajé yo. Sofía intentó detenerlo suplicando. Raimundo, por favor, piensa en el bebé. Ese niño no es mío, dijo él con una frialdad que helaba. Eso es problema de su verdadero padre. Que él se haga cargo. Y se marchó sin volver la vista atrás, dejando a Sofía destrozada y llorando frente a todo el pueblo. Salvador, al darse cuenta de que ya no tenía nada, jugó su última carta. Rosa Elena, soy tu esposo desde hace 40 años. No puedes humillarme así delante de todos. Lo miré con todo el rencor acumulado. Salvador, tú dejaste de ser mi marido el día que preferiste la traición, la mentira y el robo. Ahora solo eres un desconocido que vive bajo mi techo. Fue Manuel quien cerró la escena. Papá, tienes hasta mañana para salir de la casa de mi mamá. Y si intentas algo en su contra, te las verás conmigo. Salvador, derrotado, se alejó cabizbajo, seguido por Sofía, que lloraba y le rogaba que no la dejara sola. La fiesta siguió, pero el ambiente era otro. Las conversaciones giraban en torno al escándalo. Algunas personas se acercaron a mostrarme apoyo, mientras que otras preferían evitar mi mirada. Doña Concepción no tardó en acercarse. Rosa Elena, hiciste lo correcto. Esa muchacha tenía que aprender que cada acción trae sus consecuencias. Incluso el padre Antonio se aproximó. Rosa Elena, quizá no comparto la manera, pero entiendo tu dolor. Espero que logres encontrar paz después de todo esto. Agradecí con una sonrisa agotada. La paz llegaría, pero el camino sería largo. 3 meses después, aquí estoy en mi cocina recordando cómo cambió mi vida para siempre. Salvador se fue de la casa al día siguiente de la fiesta,
y terminó viviendo con Sofía en un pequeño cuarto rentado en las afueras. Raimundo se divorció legalmente y volvió a la carretera, pero siempre que pasa por Tepatitlán, me saluda con respeto. Manuel me visita con frecuencia, siempre pendiente de cómo estoy. Por mi parte, descubrí que sobrevivir al engaño y la humillación me hizo más fuerte de lo que pensé. La casa que casi me arrebataron sigue siendo mía. La justicia anuló todos los papeles falsos y esa noche en la fiesta recuperé mi dignidad frente a todos. A veces me asalta la duda de si fui demasiado dura en mi venganza, pero luego recuerdo el sufrimiento, las mentiras, la intención de dejarme en la calle. Y entiendo que solo les devolví a Salvador y Sofía el peso de su traición al desnudar la verdad ante todos como ellos me expusieron a mí. Hoy, a mis 69 años, soy una mujer libre en mi propia casa, respetada en mi comunidad y con la conciencia tranquila de quien defendió lo suyo cuando más lo necesitaba. Aprendí que para sobrevivir una mujer traicionada puede transformarse en la peor pesadilla de quien quiso aplastarla. Y si algún día otra mujer sufre lo que yo sufrí, ojalá tenga el valor de luchar hasta el final, porque la verdad siempre sale a la luz, y la dignidad de una mujer vale mucho más que cualquier mentira tejida para destruirla. Dicen que después de una tormenta siempre llega la calma, pero lo que nadie te cuenta es que el corazón tarda mucho en dejar de temblar. Todavía hoy hay mañanas en las que despierto antes del amanecer, y por un instante siento el vacío en la cama, el silencio nuevo en la casa. Y me pregunto si fue un sueño o si realmente fui capaz de enfrentar mi peor miedo. No fue fácil. Ser mujer de mi edad en un pueblo donde todos se conocen y los secretos se cuentan en la mesa del desayuno significa que una siempre ha aprendido a callar, a aguantar, a cuidar lo que es de todos menos de una misma. Pero la vida, cuando menos lo esperas, te pone a prueba. Y no importa cuántos años hayas vivido, siempre hay tiempo para defender tu nombre, tu historia, tu dignidad. A todas las mujeres que sienten que ya no tienen fuerzas, que piensan que los años han pasado y ya es tarde para empezar de nuevo, les digo: nunca es tarde para elegirte. Yo tuve que perderlo todo para reencontrarme conmigo misma. Descubrí que la soledad no es enemiga, sino un espejo donde puedes ver tu verdadero rostro, con las cicatrices y las arrugas que cuentan todo lo que has sobrevivido. Aprendí que pedir ayuda no te hace débil, sino humana, que rodearte de gente buena y alejarte de quien te quiere apagar es un acto de amor propio. Hoy no me avergüenzo de haber llorado ni de haber dudado. Cada lágrima fue una semilla de coraje. Si alguna vez alguien intenta convencerte de que vales menos por tu edad, tu pasado o tus errores, recuérdale que las raíces más profundas son las que sostienen los árboles en la tempestad. La dignidad no se regala ni se mendiga, se defiende aunque te tiemble la voz. Este no es solo mi final, sino el principio de otra vida, la que yo elijo. A todas las mujeres que escuchan mi historia, les abrazo fuerte y les recuerdo: nunca es tarde para volver a empezar, para decir basta, para reclamar lo que es tuyo y alzar la cabeza. No dejes que nadie apague tu luz, ni que escriban tu destino por ti. Si alguna vez te has sentido identificada, si has pasado por momentos de traición o de duda, me encantaría leer tus palabras aquí abajo. ¿Qué piensas de mi historia? ¿Qué te gustaría decirle a otra mujer que esté viviendo algo parecido? Déjame tu comentario. Juntas somos más fuertes.